A continuación revisaremos el área de conocimiento de la gestión de proyectos denominada gestión de la integración del proyecto y sus 7 procesos que están incluidos en la misma. Recordemos las áreas de conocimiento que abarca la gestión de proyectos. Tenemos la gestión de la integración, tenemos la gestión del alcance, gestión de cronograma, gestión de costes, de calidad, de recursos humanos, de las comunicaciones, de riesgos, de adquisiciones y gestión de los interesados. El día de hoy revisaremos lo que es la gestión de integración. Cada una de estas áreas del conocimiento tiene ciertos grupos de procesos y un número de procesos por cada grupo de los mismos. Entonces, en el caso del área de integración tenemos que esta área tiene un proceso de inicio, un proceso de planificación, 2 procesos de ejecución, 2 procesos de control y monitoreo y 1 de cierre. Revisemos cada uno de los grupos de procesos de la gestión de integración del proyecto y sus actividades. En el proceso de inicio tenemos el acta de constitución del proyecto. Para los procesos de planificación tenemos el plan del proyecto. Para lo que son procesos de ejecución tenemos lo que es la actividad de dirigir y gestionar el trabajo y gestionar el conocimiento. Y tenemos lo que son procesos de cierre, donde tenemos el cierre del proyecto o fase. Y transversalmente a todos estos tenemos lo que es el monitoreo y control con su actividad, que es monitorear y controlar el trabajo. Y 6, tener el control integrado de cambios. Revisemos el grupo de proceso de inicio y la actividad de desarrollar el acta de constitución del proyecto. Entonces aquí tenemos que el acta de constitución del proyecto es un documento firmado que formaliza el inicio del proyecto. También en esta actividad o en este grupo de inicio nombramos al director del proyecto y establecemos el nivel de autoridad que tendrá el mismo. Y también autorizamos al director del proyecto para empezar a usar los recursos. Entonces aquí tenemos cómo se desarrolla estas actividades. Tenemos que las entradas son algunos procesos, como tenemos los documentos del negocio, que es el caso de negocio y plan de gestión de beneficios, los acuerdos y, como siempre en toda actividad, serán los factores ambientales de la empresa y los activos y procesos de la organización. Como herramientas tenemos juicios de expertos, recopilación de datos, tormentas de ideas, grupos focales, entrevistas y habilidades interpersonales y de equipo, que son gestión de conflictos, facilitación, gestión de reuniones y obviamente mediante reuniones. Vamos a desarrollar lo que es el acta de constitución y como salida tendremos el acta de constitución y los registros de supuestos. Ahora, veamos qué es un supuesto. Un supuesto es aquel factor que tenemos dentro del proyecto que nosotros suponemos como verdadero. Por ejemplo, que nos den un permiso de construcción. Entonces, esto debe cumplirse para llevar a cabo el proyecto. En caso de no cumplirse, incurriremos en algún tipo de problema o retraso dentro del proyecto. Y lo que son las restricciones o restricción es todo elemento que limita el proyecto. Por ejemplo, cuánto dinero contamos para el proyecto. Ahora, otra de las salidas de este grupo de procesos es el acta de constitución. Veamos qué contiene o qué debe llevar como mínimo un acta de constitución. Debemos tener la justificación del proyecto, por qué lo realizamos o por qué lo llevamos a cabo, objetivos medibles del proyecto, cuáles son los criterios de éxito de los objetivos, cómo vamos a calificar que hemos cumplido con los objetivos, cuáles son los requisitos y limitaciones generales del proyecto, una descripción general del proyecto y cuál es el entregable principal, ¿no? Por ejemplo, describimos la construcción de una red telefónica y el entregable principal será el funcionamiento de la red telefónica. Cuáles son los riesgos preliminares que tendrá el proyecto. Entonces, cuáles son los riesgos que tendremos, por ejemplo, obtención de permisos o obtención del financiamiento del mismo. Y cuál es un resumen del cronograma. Entonces aquí hablamos de los hitos principales. Entonces solo hablamos de los entregables principales por fases que vamos a tener un rasgo muy general del mismo. También tenemos lo que es el presupuesto preliminar. Entonces un presupuesto a nivel general muy amplio que contamos para realizar el proyecto. ¿Cuáles son los criterios de aprobación para decir que se ha culminado entregando por cada fase? ¿Quién va a ser el director del proyecto? Que es algo muy importante del acta de constitución. Aquí ya queda especificado y legalizado o formalizado quién va a ser el director del proyecto y cuáles son los interesados principales dentro del proyecto. Y asimismo, el patrocinador firma el acta. Recuerden que sin acta no hay proyecto, es decir, no se formaliza el inicio del proyecto. Siempre deben tener el acta donde se definan los aspectos anteriormente vistos. La otra salida era el registro de supuestos. ¿Qué es el registro de supuestos? Es un documento donde se colocan y se detallan todos los supuestos y restricciones que tendrá el proyecto, porque ya vimos el concepto de los mismos.
En los procesos de planificación tenemos el plan del proyecto. En el caso de la integración del proyecto, tenemos lo que es este plan requiere de varias interacciones y muchas interrelaciones dentro de los grupos de trabajo del proyecto. Es decir, debemos irlo puliendo a medida que se va planificando. Este plan de proyecto recoge a todos los planes del proyecto que vamos a tener en cuenta para poder verificar el avance del proyecto. También define todo el trabajo a realizar y cómo se va a realizar. Y obviamente debe ser aprobado y debe ser realista, es decir, no debemos tener expectativas demasiado elevadas con respecto al proyecto. Como anteriormente vimos aquí, este tiene tres partes, que es entradas, herramientas y técnicas y salidas. Entonces revisemos las entradas, que obviamente lo debemos realizar luego de tener el acta de constitución del proyecto, y tenemos por ejemplo lo que son los factores ambientales de la empresa y activos y procesos de la organización, y vamos a usar como herramientas y técnicas para ejecutar el plan o para desarrollar el plan del proyecto. Tenemos lo que es juicios de expertos, recopilación de datos, habilidades interpersonales, lo que son gestión de conflictos y gestión de reuniones, y obviamente reuniones. Y tenemos como salida de este proceso o grupo de procesos tenemos el plan para la dirección del proyecto. A continuación podemos ver algunos planes que forman parte del plan del proyecto, como por ejemplo el plan de gestión del alcance, plan de los requisitos, de costos, de calidad, etc. Entonces aquí, y adicionalmente también podemos ver algunos documentos del proyecto, como son los atributos de actividades, lista de actividades, registro de supuestos, etc. Tenemos como parte de lo que es la ejecución, tenemos dirigir y gestionar el trabajo. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Llevamos a cabo el plan del proyecto que tuvimos anteriormente. Aquí vamos a implementar lo que son todo tipo de acciones correctivas, preventivas, y lo que son corrección de defectos que detectemos a lo largo de la ejecución del proyecto. Este tipo esta actividad es transversal a todo el proyecto. Es decir, todo el tiempo debemos estar dirigiendo y gestionando el trabajo. Aquí podemos ver algunos de lo que son las entradas de esta actividad, como son el plan de dirección del proyecto, cualquiera de los componentes que vimos anteriormente, como son muchos, y todo documento del proyecto, ¿no? Entonces aquí están algunos documentos que necesitamos como entradas para controlar y gestionar el trabajo, ¿no? También tenemos lo que son solicitudes de cambio aprobadas, y siempre lo que son los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización, para cómo vamos a desarrollar mediante un juicio de expertos y el sistema de información para la dirección de proyectos. Entonces aquí tendremos que ir registrando cómo se va avanzando y controlando el trabajo, y obviamente siempre con reuniones. ¿Y cuáles son las salidas de aquí? Van a ser los entregables, datos de desempeño del trabajo, registro de incidentes, solicitudes de cambio a medida que detectemos errores o algún tipo de contratiempo, actualizaciones de los documentos, siempre al detectar defectos o implementar algunas acciones vamos a tener que actualizar los documentos del proyecto que tuvimos planificado. Y obviamente también tenemos lo que son actualización de activos de los procesos de la organización. Entonces ahí tenemos que ir actualizando todo esto a medida que vamos avanzando en el proyecto. Ahora veamos los tipos de acciones que tenemos dentro de la gestión del trabajo. Tenemos la acción correctiva, que es aquella que permite realinear el desempeño del trabajo con los objetivos o con el plan de dirección del proyecto. Y tenemos la acción preventiva, que permite asegurar un desempeño futuro dentro del plan del proyecto y que todos estos estén alineados con el mismo. Y lo que es una reparación de defectos es una actividad que realizamos para lo que es modificar un producto o un componente del proyecto o del trabajo que estamos llevando a cabo. Otra de las actividades dentro del grupo de procesos de ejecución de la integración del proyecto es gestionar el conocimiento. Esta actividad asegura que las habilidades y experiencias de los stakeholders queden impregnadas dentro del mismo o ayuden a llevar a cabo el trabajo. También lo que hace es crear, compartir y reutilizar este conocimiento, asimismo como que este conocimiento y esta información nos permite mejorar las condiciones del proyecto. Tiene como entradas, por ejemplo, tenemos lo que es el plan de dirección del proyecto, donde tenemos todo el conocimiento que está involucrado dentro del plan, y lo que son los documentos del proyecto. Asimismo tenemos las herramientas que nos permiten llevar a cabo esta actividad, que son los juicios de expertos, la gestión del conocimiento, la gestión de la información y las habilidades interpersonales y de equipo. Entonces aquí tenemos liderazgo, facilitación, escuchar de forma activa y la conciencia política dentro de la organización. Y ¿cuáles son las salidas? Que son el registro de lecciones aprendidas y la actualización del plan de dirección del proyecto. Siempre con las lecciones aprendidas vamos a actualizar lo que son los componentes del plan de proyecto. En esta actividad de gestionar el conocimiento tenemos dos tipos de conocimiento. El conocimiento explícito, que es el saber qué, es un conocimiento que lo podemos obtener de repositorios, ya que es muy fácil de codificar, identificar, transferir y guardar.
Y tenemos el conocimiento tácito, que es el saber cómo, que es, lo podemos obtener de tutorías con expertos, es decir, consultas a expertos, y que está basado en la intuición, en la experiencia y en las creencias de estos expertos o también de los involucrados dentro del proyecto. En el grupo de procesos de monitoreo y control tenemos monitorear y controlar el trabajo. Entonces aquí vamos a realizar lo que es la comparación entre el avance con lo planificado dentro del proyecto, cuál es el desempeño que tenemos dentro del trabajo y obviamente presentar proyecciones y reportes de esos avances y de desempeño dentro del trabajo. Asimismo debemos ir analizando la alineación que tiene el trabajo dentro del proyecto a las necesidades del negocio. Aquí tenemos como entradas el plan de dirección del proyecto, a los documentos del proyecto, información de desempeño del trabajo, acuerdos que hayamos llegado, y como herramientas tenemos lo que es juicios de expertos, análisis de datos, de alternativas, costo-beneficio, valor ganado, causa raíz, tendencias, variación, y también lo que es la toma de decisiones y obviamente siempre reuniones para lo que es el monitoreo y control del trabajo. Y como salidas tendremos los informes, que son tanto de desempeño de trabajo, solicitudes de cambio en caso que se presente, como vimos anteriormente, el control de cambios, y lo que son siempre actualizaciones de los documentos del proyecto con los hallazgos que tengamos dentro de este tipo de monitoreo y control. Otra de las actividades dentro del grupo de monitoreo y control es el control integrado de cambios. Vemos una frase: la vida es lo que te pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Entonces, en todo proyecto, por más bien planificado que esté, siempre habrán cambios y habrá que gestionarlos. En esta actividad, los stakeholders o involucrados del proyecto pueden solicitar cambios en todas las fases. Estos cambios deben ser aprobados, rechazados o postergados. Esta actividad tiene como entradas el plan de dirección del proyecto, que tenemos la gestión de cambios, gestión de la configuración, del alcance, de cronograma y de costos. Y tenemos como documentos del proyecto la base de estimaciones, la matriz de trazabilidad de requisitos y los informes de riesgos. Asimismo, también tenemos lo que es informes de desempeño del trabajo y solicitudes de cambio. Como herramientas tenemos juicios de expertos, herramientas de control de cambios y análisis de datos, como tenemos lo que son análisis de alternativas y el costo-beneficio de los cambios. Y para toma de decisiones podemos usar lo que son votaciones, tomas de decisiones autocráticas, donde el director del proyecto decide estos cambios, y análisis de decisiones con múltiples criterios, y obviamente siempre reuniones. Y como salidas tenemos las solicitudes de cambio aprobadas y las actualizaciones de los documentos y planes del proyecto. Por último, tenemos como grupo de procesos de cierre del proyecto fase, tenemos cerrar el proyecto fase. Aquí tenemos que verificar el cumplimiento de los objetivos. Debemos tratar de llegar a la aceptación formal del cliente con respecto al proyecto y la satisfacción de todos los interesados dentro del proyecto. También tenemos evaluar el desempeño que tuvimos alrededor del mismo, qué lecciones aprendidas tuvimos del proyecto y realizar el reporte final del mismo. Aquí como entradas tenemos lo que es el acta de constitución, que nos va a dar la verificación de los cumplimientos de objetivos, el plan de dirección del proyecto, los documentos, los entregables ya aceptados, los documentos, por ejemplo, del negocio, que son casos de negocio, y la gestión de los beneficiarios o de involucrados, y acuerdos que se llegaron. Las herramientas que tenemos: análisis de datos, juicio de expertos y reuniones. Y como salidas tendremos el registro de lecciones aprendidas, la transferencia del servicio o producto final hacia los interesados y el cliente, y lo que es el informe final. Ahora revisemos qué son los interesados del proyecto. En inglés se los conoce como stakeholders del proyecto. Son personas u organizaciones que por ejemplo, tenemos algunos tipos. Tenemos patrocinador, tenemos los clientes, los usuarios, trabajadores, gobiernos, comunidades, barrios, ciudades, etcétera, dentro de lo que es un proyecto. Todos estos interesados deben ser identificados dentro del proyecto. Es muy importante dentro de los proyectos, al inicio del mismo, identificar a todos los interesados, porque si dejamos afuera alguno de ellos, podremos no tener algún requisito que posteriormente nos llevará a implementar algún cambio no previsto dentro del proyecto y puede llevar a algunas complicaciones presupuestarias o de tiempo. Es por eso que es muy importante determinar sus necesidades y comunicarnos con cada uno de ellos. Por ejemplo, identificamos algunos tipos de interesados que tenemos dentro de un proyecto. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, un municipio contrata a un ingeniero para realizar una obra en un barrio. Entonces aquí tenemos que identificar cuál es el patrocinador, cuál es el cliente y cuál sería el usuario. Entonces estos son los tres principales tipos que tenemos de stakeholder dentro de un proyecto. Entonces, el patrocinador es aquel que defiende y que lleva a cabo el proyecto. En este caso, en este ejemplo, va a ser el ingeniero.
es aquel que lleva a cabo el proyecto, ¿no? El patrocinador, el que lo defiende, el que lo ejecuta, el que realiza los cambios. El cliente es aquel que contrata el proyecto. Es decir, entonces aquí el cliente sería el municipio. Entonces este cliente también va a controlar cómo se lleva a cabo el proyecto. Y el usuario es aquel que se beneficia del proyecto. Por ejemplo, serían las personas que viven en el barrio. De esta manera podemos identificar los stakeholders dentro de un proyecto. Una frase muy importante que debemos tener en cuenta en lo que es la gestión de los interesados o de stakeholders es que no conozco la clave del éxito, pero sí sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todos. Woody Allen.